Que estamos viviendo efectivamente en el cambio de dos modelos de recolección de residuos se han generado muchísimos problemas. Pero realmente la posición más cómoda es asumir que los problemas son de los demás, que los problemas es de la administración. Y recuerdo cuando llegó la implementación del modelo basura cero, también del alcalde Gustavo Petro, en que era exactamente la misma sensación, el problema es de usted. ¿Qué tan maravilloso es eso de tirar lo que nosotros consideramos basura, enrollarlo y que otros se encarguen del problema? Resulta que eso no es tan así. Nosotros tenemos también mucha participación. Vamos a hablar de esto que se llama reciclaje solidario y vamos a aprender mucho en Conversemos Bogotá. Carolina, Conversemos Bogotá con dos personas expertas que además jóvenes y han trabajado, digamos, desde la conciencia y desde lo académico también. Sí, desde el amor señor, y desde lo académico. exactamente, desde la pasión y desde el conocimiento. Esto, ustedes saben que siempre he tenido como ese entusiasmo porque aprendamos una cantidad de cosas en cuanto a sostenibilidad, que ojalá nos montemos en esta película, porque lo que usted decía es muy cierto, que nos dejemos de quejar y empecemos a compartir responsabilidades. Entonces, invitamos de El Transformador, que es una ONG que se está dedicando a manejar todos estos temas, a Iván Sánchez y a Lorena Mejía. Bienvenidos, señores. Muchas gracias, buenos días y buenos días para todos. ¿Quieren cafecito? Bueno, rico. Listo. Con azuquita, Yo con quiero crema. preguntarle un poquito, ya solucionamos ese problema que se le tiene, señorita. ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuos? ¿Por qué hablar de basura ya no es consecuente con el problema que vivimos? ¿Por qué es insuficiente hablar de basura? Muchas gracias. Dale, Diego. Ajá. Bueno, principalmente la diferencia entre basura y residuos está en que residuo es lo que resulta de alguno de los procesos que hacemos, de lo que consumimos, pero que puede seguir adelante como un material útil, ¿sí? Basura, y tristemente todavía contamos con mucha basura, es todo aquello que no se puede reciclar. Sí, y es la mayoría de cosas que realmente al acercarnos al supermercado, y los televidentes si hacen como ese viaje en este momento al supermercado, casi todo lo que compramos está en empaques no reciclables. Los paqueticos, el tema del jamón, del queso. Todo lo que vemos como metalizado, por ejemplo. Sí, y no solo lo metalizado, sino como todo lo plástico transparente, eso por lo general tampoco es reciclable. Ni el icopor, por supuesto, que es el mayor mal, ¿no? Entonces, esa básicamente es la diferencia, como para hacerlo corto. O sea, la idea y el primer llamado que vamos a hacer es que empecemos a hablar de residuos, entre otras, porque ahí como que nos empezamos a incluir nosotros. Y venimos hablando todo el programa desde que nos despertamos esta mañana de eso, dejar de quejarnos, de que los residuos deberían ser una responsabilidad de todos. Iván, empecemos por ahí. Demos la primera de muchas ideas que ustedes yo sé que nos traen para que empecemos desde las casas o desde nuestros pequeños negocios a trabajar por el planeta. Empecemos a hablar de la primera idea. La primera acción va muy ligada a lo que decía Lorena ahora, que es la acción de consumo. En el momento en que yo me encuentro en una góndola en un supermercado, necesito saber de qué están hechas las cosas. Por ahí va el primer arranque. Si de verdad lo necesito, nosotros tenemos ese poder de decidir en ese momento, con nuestro voto, que es el dinero, qué adquirimos y qué no adquirimos. En ese orden de ideas, lo mejor es saber de qué están hechas las cosas para aproximarnos y realmente disponer esos residuos de una correcta forma, que es orgánico, que es reciclable, que es aprovechable, pero ya el tema de basura, digamos, hay que atarlo en una bolsita y dejarlo al lado, llamémoslo así. Entonces, lo primero es esa acción de compra. Exactamente. Buenas ese decisiones consumo responsable hay que ejercerlo en el momento de hacer el mercado, en el momento de salir a la tienda. Y sin embargo, estamos hablando de algo muy importante. Hay temas de consumo que nosotros podemos cambiar, ¿sí? Como comprar el queso al vecino, el pollo, por ejemplo, en la carnicería, y ese tipo de cosas que no vienen en una bandeja de icopor con el vinipel enrollado, que es el que casi siempre compramos en el supermercado, y que tristemente el más económico es el importado, que tiene una huella de carbono muchísimo más grande y que no es el que están produciendo pues nuestra gente. Y es que, entonces, hay cosas que son del consumidor y hay cosas que definitivamente son de las empresas, ya hay cosas que digamos no podemos decidir no comprar empacadas, y por eso nuestra organización trabaja por cosas como llegar a que las grandes empresas
empresas trabajen con dispensadores, por ejemplo, para los jabones, para las salsas, los cereales, diferentes cosas que podríamos manejar diferentes, sin empaque. Bueno, pero ya cuando llegamos a la casa, ya hicimos el mercado, ojalá teniendo una cantidad de recomendaciones, que eso es que sabe que nos daría hasta para otro programa para que hablemos de las decisiones de compra. Pero entonces hablemos de los residuos. En la casa, desde que empezamos, qué sé yo, en la cocina, cuando vamos a hacer el almuerzo, los orgánicos y los inorgánicos los podemos empezar a separar. Claro. Y podemos aprovechar las dos cosas, ¿no? No es solamente sacarlos y que se lleven en una bolsa blanca, en una negra, estos residuos, sino que en la casa con los orgánicos, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Hay un mundo de innovación ahí. Ahí empezamos a hablar de compostaje, ahí empezamos a hablar de aprovechamiento de los residuos, de esas cascaritas, las frutitas, eso que de pronto se nos pudrió por ahí, nos fuimos de viaje, lo dejamos en la nevera, volvimos. Eso no tiene que ir a una bolsa, eso tiene que ir a un contenedor para que se puedan encaminar a todas las soluciones de compostaje que hay en este momento. Puedes tener una compostera en casa. ¿Qué es compostaje? Compostaje es el resultado de ese proceso de degradación de los residuos orgánicos, lo que les acabo de decir, cascaritas, frutas y todo esto, y se convierte en tierra, en abono fértil para huertas, jardines, para usarlo en jardines verticales. Ahí ya empezamos a recircular uno de los residuos que tenemos. Entonces ya le empezamos a dar una aplicación. ¿Y uno cómo hace eso en la casa? Además que sea fácil, porque a veces tenemos poquito espacio o poquito tiempo. Exacto. Entonces las personas piensan que esto es un tema solo para campesinos, que han manejado el tema de sus camas de compostaje en su tierra, y eso está muy bien, pero realmente, como decía Iván, hay muchas opciones. Ahorita hay muchos empresarios jóvenes, emprendedores, investigadores que están evaluando todas las posibilidades. Ahorita veíamos unas imágenes de una microbióloga brillante que ha descubierto un consorcio de microorganismos que solamente en 10 días genera todo el proceso. Entonces hay composteras, la que ella hace es biodegradable, está basada en el coco, materiales de coco, la que estamos viendo. Ella es completa, redondita, pero luego cuando ha cumplido su ciclo, pues la partes a la mitad y la puedes usar como una matera misma. Estamos hablando de la bandeja, digamos, que tenemos ahí en pantalla. Tal cual. Esa, pues, exactamente. Digamos, esa es la compostera, que es en donde echaríamos redondita. Todo el material, las cáscaras de huevo, las cáscaras de fruta, para empezar a hacer este proceso. En este caso, con un aditivo especial, que es el que les digo que la microbióloga ha descubierto, que ella se llama Diana Martínez y es brillante. Hay otras opciones, ¿sí? Hay unas que son de barro, pequeñas. En esas tú tienes que manejar ya un material seco, papel, ¿sí? Como papel, acerrín, y simplemente tú mezclas tu residuo y él hace solo todo el proceso, porque él, digamos que va surgiendo una fauna microbiana, unos pequeños seres que van haciendo ahí todo su trabajo, y simplemente es dejarlo que pase. Los temores de la gente son los olores, las moscas, eso no va a pasar mientras estén bien manejadas las mezclas. Es que estamos, bueno, este es un emprendimiento del que ustedes nos estaban hablando, pero digamos que normalmente en mi casa, si yo no compro una cosa que no quiero, o en fin, puedo tener un recipiente, le pongo una camita abajo, por ejemplo, de hojas secas, creo que se puede con hojas o con acerrín. Hojas secas y acerrín es ideal. Y ahí empiezo a recoger lo que me queda de la cocina, digamos. Y se supone que pasan unas cuantas semanas para que eso se convierta en abono. Depende del proceso que utilices. Si utilizas lombrices, te puede demorar entre 4 o 6 meses. Si utilizas un compostador adecuado para óptimas condiciones, prueba de puño, que así se llama, cómo cojo el residuo orgánico, lo mezclo con material seco y no genera ese líquido para que no me gotee, entonces lo meto, me puede demorar un mes. Entonces hay muchas opciones. La que tú dices, digamos que es la más básica, me puede estar durando en óptimas condiciones 3, 4 meses. Entonces decimos, bueno, ya hay un ejercicio, ya hay una aproximación. Lo más importante es empezar a encontrar esas soluciones que hay en el mercado, para que la gente diga, oiga, de pronto hice el ejercicio, no me fue bien, me desarmé. Más bien aquí ya hay una opción, oiga, qué chévere. Hay gente que ya lo recoge. Ya vino alguien que hizo esta tarea por mí y me da una solución para que sea más rápido, por ejemplo. Y usted estaba mencionando los mitos, porque claro, cuando nos hablan de hacer composta en la casa, pues nos da miedo eso, las moscas, los olores, porque nadie querría eso en su casa. ¿Esos son mitos, realidades? ¿Hay qué? Eso puede ser una realidad cuando no sabes hacer las cosas. Entonces, por eso es muy importante buscar asesoría, sí, seguir las páginas por lo menos de las personas que saben, que no necesariamente tengas que comprar algo, sino que tú te puedas estar comunicando con las personas que están investigando. Hay unos chicos que trabajan en la Candelaria que se llaman Reciclo, Cambiando Hábitos. Ellos están trabajando todo el tema con la comunidad, con la compostera de barro, pues Bioambientar, que hace ya un tema, como les mencionaba, totalmente como más científico, va a trabajar
trabajar con la Javeriana y otros grandes generadores para poder acelerar el proceso. Y hay composteras, por ejemplo, para edificios completos, que para nosotros en una ciudad como Bogotá es la solución ideal, ¿sí? Porque ya pues EarthGreen, por ejemplo, son soluciones de diversos tamaños, ¿sí? Desde la más pequeña que tú puedes tener en tu zona de ropas o, ¿sí? Mientras la manejes bien, aunque ella es grande, esta línea sí es grande, ya arrancan más y más grandes que pueden tener urbanizaciones y que mientras la gente ponga allí su residuo, una persona que haga la mezcla con una palita o algo, pues es fácil, es sencillo y puede lograr el edificio incluso tener su propio abono para sus jardines, ¿sí? O sus huertas, que es lo que están haciendo, digamos, muchas universidades y pues las personas en sus casas mismas. Hablemos de otra solución, porque bueno, ahí ya mencionábamos entonces los orgánicos, que nos queda como una tarea para la casa, tal vez. Pero separemos, digamos, el papel, el vidrio, el plástico, porque eso también nos va a estar quedando y desde ahora se supone que todos los bogotanos lo estamos separando en una bolsa blanca. ¿Qué hacemos? Porque a veces se acumula, por ejemplo, mucho papel, mucho cartón en la casa y empieza a estorbar, para ser claros. Hay muchas soluciones ahí. La primera es saber qué asociación de reciclaje es la que pasa por mi barrio. Empezar a alzar la mano, decir, bueno, yo ya lo estoy haciendo, soy muy juicioso, ¿quién tiene cubierta esta zona? Entonces ya es un trabajo colectivo en donde ya, venga vecino, cuénteme quién está pasando por aquí. Entonces ya empezamos a informarnos de qué días pasa una ruta o cómo lo dispongo o a quién llamo. Generalmente el celador o el del conjunto o la persona que ofrece la seguridad en la zona lo conoce. Claramente. Empieza a tener, O uno lo ha visto pasar. O uno lo ha visto reconocer pasar, esa persona y bueno, de acuerdo. acercarse a veces En un caso poco. de Ese que es no el tenga. punto 1, que eso es lo que se llama reciclaje solidario, eso específicamente, ¿sí? Con los recicladores de oficio. Ya luego hay otras opciones, ¿sí? Hay una app que puedes usar en casa, ¿sí? Es un emprendimiento también de un chico que se llama Daniel, y Amazónico lo que hace es recoger en tu casa por orden personalizada tus residuos y además tiene un programa de puntos súper chéveres donde te premia con un catálogo de productos que también son sostenibles, que también fueron hechos con modelos social y ambientalmente responsables. Entonces, esa es la opción para el que llega muy tarde, para el que pues, no puede ponerse en el plan de mirar a la calle, la persona, la que está, o para el que realmente no saca el tiempo, o a veces son personas muy tímidas, que les cuesta la acción colectiva, hablar con la administradora, que nos reunamos todos, que nos capacitemos, sino que son un poco más alejados del tema. Nosotros decimos que esta app es reciclaje para dummies. Venga, es que ahí nos quedamos, mencionaron muy rápido y nos pasamos ese otro mito del reciclaje, Mauricio, y es que muchas veces lo que uno escucha en la calle es yo no lo hago, porque pues yo en la casa separo, pero eso vienen en un carro y lo echan ahí todo completo. Sí. Pero mi respuesta es que ya no sería responsabilidad mía. Mi respuesta es que eso ya sería responsabilidad del operador y que entonces habría que denunciarlo o hacer ese tipo de cosas. Pero yo por lo menos mi responsabilidad se la tengo que cumplir. Sí. Después, cuando yo esté cumpliendo mi responsabilidad, tendría que avanzar y decir, estos otros no la están cumpliendo. Eso no la están cumpliendo y lo que ellos dicen, bueno, si este carro no se lleva toda la basura o todos los residuos, perdón, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo así? O sea, busquemos el reciclador de la zona. Mire que la gente normalmente no lo conoce. Eso, yo creo que si pregunto acá, muy poquitos me van a decir el nombre del que pasa por la... Hay muchos temores, hay muchos prejuicios, ¿sí? También es un proceso que ellos se vayan organizando. Nosotros, por ejemplo, desde el transformador quisiéramos poder llegar y capacitarlos en diseño circular, ¿no? O en reutilización y un diseño, pues bueno, de lo que se puede hacer. El diseño circular ya te habla de cómo pasamos a la acción en esos residuos, cómo los implementamos otra vez en la cadena. Entonces, desde la concepción del producto, tú ya empiezas a pensar, bueno, ¿qué voy a sacar al mercado y cómo no genero un residuo, sino que ese residuo se me convierte otra vez en mi materia prima? Entonces ya no estás sacando un problema pues, al mercado, sino estás sacando una solución. Te pongo un ejemplo. Esto tiene mucho que ver con diseño circular, son marcadores hechos con tubo PVC, filtro de cigarrillo, tinta base de agua. ¿Filtro de cigarrillo? Filtro de cigarrillo. Los recortes, ¿no? Que sobran en el proceso de fabricación. Producción. Entonces, ¿qué hicieron estos chicos? Muy ingeniosos. Dijeron, bueno, hay mucha basura por ahí y hay residuos peligrosos, no se está pues sabiendo qué hacer con esto. Ensamblemos un producto nuevo, algo que sea competitivo en el mercado, que me hable de sostenibilidad y que tenga las mismas características para usar. Entonces, agarraron el tubo PVC, pues pura tubería de PVC. Entonces, la cortamos, la limpiamos, filtro de cigarrillo que le sobra a las tabacaleras, pues, tintas a base de agua para no tener esos solventes ahí y saquémoslo al mercado. Entonces viene en un empaque biodegradable
es el mejor ejercicio para aproximarse a lo que es diseño circular. Es Imagínese, repensar otra vez. Las universidades compran cargas y cargas y cargas de este tipo de marcadores para sus tableros, por Tal cual. ejemplo, o los colegios. Exacto. Qué bueno comprarlo a las empresas que están reciclando. Ahí Esa es viene una el apoyo. parte de responsabilidad. Total, es que esa responsabilidad social, pues es esto, es empezar a adquirir productos interesantes en el mercado, donde ya le digo, bueno, cuénteme el cuento, ¿cómo así? Son productos que tienen detrás un cuento muy bonito. Y permítame, además, propios. O sea, además no hay que ir a buscarlos a Europa, a ver de dónde nos traemos estos marcadores. Todo Eso, lo que pagar la estamos- importación, porque estamos Exactamente. pagando pues a una multinacional, sea cual sea Tal el cual. nombre, Faber-Castell, el Pelican, lo que usted quiera, ¿no? Entonces, ahí empieza el ejercicio. Ese es el ejercicio del diseño circular, repensar. Vamos a repensar todo. Vamos a hacer desde la concepción, desde el que tengo la idea. Oiga, se me ocurrió hacer unos marcadores. ¿Cómo los hacemos? Para que no exista ese residuo de, listo, pues pongámoslo en la basura. No, vamos a recircularlo, venga. El productor mismo se lo devuelve. Tome, ahí está. Ya se me recircúlelo. acabó ahora. Mire, por Y ya que ejemplo. hablamos de diseño circular, a mí, pues me encantaría mencionar, por ejemplo, que a la gente le quede el término en la cabeza, el concepto de economía circular. El diseño circular es el que intenta, realmente lo que es circular es lo que desde el principio está pensado para seguir un ciclo biológico o tecnológico, para nunca llegar a ser residuo o un peligro para la vida, ¿sí? Un peligro o un obstáculo. Entonces, estos son los primeros pinitos que países como los nuestros, que estamos llenos de residuos por todas partes, estamos haciendo en economía circular, y es intentar que los materiales sigan su ciclo. Todos estos recortes iban a relleno. Pero entonces es ahí donde vemos que los residuos son realmente una mina de oro. Es innovación. Pero Exactamente, incluso- también es no, materia ni siquiera prima lo mire sin como costo. eso, mírelo Sí, como negocio, mírelo como totalmente. plata que hay aquí. Con razón ahora el interés de muchos empresarios es apropiarse de los residuos. Claro. Así es, porque pueden funcionar, bueno, para generar energía, ¿no? Biogás. La persona Diana que les comentábamos en su finca en Pasto, ella pues vivía en una loma, antes de llevar la pipa era un problema, y desde que ella está con el cuento de los residuos, pues en la finca funciona la cocina con los residuos mismos, con el gas. Con el de gas los que genera los residuos. Exacto, entonces Tal cual. totalmente la economía circular es realmente, mucha gente cree que la sostenibilidad es un gasto No. aparte o que es más costoso. Al revés, digamos que todo lo que estamos haciendo mal o sin pensar mucho es lo que nos está saliendo caro, ¿no? Lo barato sale caro, que a veces cuando hablamos con un establecimiento de comidas, por ejemplo, que usa mucho en sus domicilios el licopor, me dice, Perdón. pero es que me sale más costoso o un poquito más costoso, y le decimos, no, lo que nos está saliendo caro es Haga lo que cuentas, no estamos pudiendo claro. reciclar, Total. es lo que estamos acumulando en océanos, en Pero vea, yo todos los estoy lugares. viendo vasitos de plástico. Ah, no, esto es una maravilla. Esta es la verdadera economía circular, Esta entonces es la esto era lo verdad. que yo iba ahorita. Esto es una adaptación de los residuos a un nuevo producto, como para realmente Sí, lo que hablábamos del sacarlos un marcador. poco del Listo. tema. Muy bien, Pero a esto ver. es real economía circular, que es lo que yo les decía, desde el principio concibo un producto para que nunca sea residuo. Esto no es plástico, No. esto es PLA de maíz, esto se hace con almidón de maíz, Venga para ácido acá. poliláctico, por su sigla en Pero inglés. pues, o sea, es, La consistencia, ¿qué es tal? tal cual plástico. Tal cual. Exacto. Perdón, Esa es la aquí lo solución muestro. Sí, transparente. sí, Ahí se los La mostré cámara bien iba ahorita. y yo le quité rápido. Mire, yo no soy de Repítanos plástico, con qué no. está hecho. PLA, ácido poliláctico. De maíz. De nos maíz, dijo que se sí, saca. ese sale del almidón de maíz, y lo que es genial es que estos nuevos materiales, hay reemplazos del MDF que se hacen con bagazo de caña, con celulosa de arroz, con pasto de elefante, que es el que crece en los aeropuertos altísimo, y se están haciendo materiales con cosas que de hecho para nosotros son residuos, ¿sí? En el tema de café, del arroz, de los cultivos, estamos botando a los ríos Venga, si muchas esto sí veces. y funciona, porque es es que caro después hacer me eso. van a decir que no. Es costoso, es que hay una diferencia entre caro y Caro y costoso. costoso. Ya, a ver. Entonces, lo que es caro es lo que realmente no vale lo que te están pidiendo por ello, sino que muchas veces pues sale al 10% del valor y tú estás pagando un full, sí, 200%, que es lo que pasa tristemente con la mayoría de nuestros productos del mercado. Estos productos valen lo que valen, porque tú sabes que detrás hay un valor agregado de tecnología, de medios de producción y principalmente pues de valor agregado social y ambiental que queda. Pero Que en son la huella modelos- ecológica, es decir, lo que va a ahorrarle a una compañía, lo que va a ayudarle a mitigar el impacto Exacto. que genera, pues es impresionante. Eso Y que este, tú por tienes ejemplo. en la mano se convierte en tierra. Exacto. Es compostable. Lo puedes Entonces, desechar con los orgánicos. ahí A esto lo empezamos. puedo echar y se descompone Claro, porque rápidamente. es fibra Lo mismo Y todos estos. estos. natural. Que parecen papel. Caña de azúcar, Caña de y azúcar fécula y de maíz. Fécula de maíz. Puedo ¿sí? creer. Venga, Lo miremos. mismo estas bolsitas, Eso le iba también a son hechas a preguntar base de de las maíz. bolsas. También. No, le puedo creer. Entonces, el maíz es Compostable. una maravilla. Entonces, si ustedes la sienten, es mucho más Ustedes delgada. saben lo que compra una empresa cualquiera en este tipo de vasitos de plástico, lo que vale y lo que contamina. Mauricio, Desde- me permite que una vez, ¿se acuerda que hablamos cuando empezaron las multas de las bolsas? Hablábamos acá alguna vez en Despierta Bogotá.
de que honestamente la medida a muchos no los convence porque es que parecía ¿Qué como hice? alcahuetear la pereza, alcahuetear la falta de inversión también y la irresponsabilidad de muchas empresas, porque era pasarle la responsabilidad completa al consumidor. Es decir, usted no coja el pitillo, usted no coja la bolsa, pero nosotros seguimos produciendo la misma bolsa que contamina, cuando míreme las soluciones aquí en la mano. Entonces ahí está la pregunta, ¿y ellos por qué no van y compran unas bolsas, unos vasos, unos pitillos y una cantidad de elementos que en todo caso, si es que los vamos a usar, hombre, se degradan? No, y pues a la hora de la verdad hace que ese costo se lo trasladan al consumidor. Venga, yo miro esa bolsa que además Y lo que está pasa es que a veces es la forma más creativa de hacer la transición, porque es que, pues obviamente si ellos suben en un 50% sus gastos de compras, pues va a ser difícil. Pero si el consumidor es el que a veces por ese domicilio asume esos 300 pesos de más, ¿sí? O 500 pesos de más, pues no nos cuesta tanto, es algo que entre todos juntos podemos hacer más fácil. Pero definitivamente sí los fabricantes, y eso es algo que nosotros tenemos muy en Pero mente, mire, es que los que hacen los no reciclables tienen que encargarse o de importar las tecnologías para reciclar lo que ellos están haciendo o de migrar sus materiales a lo que en el mundo entero ya se está usando. En países como Francia y Noruega está prohibido el licopor, punto, porque pues no hay nada que hacer con él, es altamente tóxico y pues sin hablar de una economía a base de petróleo, pues que obviamente no es fácil para los recursos. De acuerdo. Sí, si a mí me ofrecen como consumidor en una caja de un supermercado y me dicen, vea señor, le vendo a 20 pesitos la bolsa que no se degrada, que contamina, que mata delfines, o le vendo esta a 50, que sí se degrada, tengan la seguridad de que muchos consumidores poco a poco vamos a ir cambiando, a pesar de que sí, efectivamente 30 pesos de más, lo que usted quiera, pero poco a poco y van desapareciendo. O sea, ojalá nos paulatinamente lleváramos las la de otras. tela, sí, claro que sí, ojalá. Claro. Pero si vamos a usar una bolsa, pues qué bueno. Sí, Te digo porque- para qué están pensadas. Estas grandecitas para separar lo orgánico, ¿sí? Sobre todo como es verde, llamativa, todo. A veces a la gente que vive con nosotros se le hace más fácil decir, ay, bueno, esta que tiene la hojita aquí va al orgánico, las cáscaras, todo el tema. Y como se degrada, nosotros la campaña que hacemos cuando un cliente nos compra un rollito de estas bolsas es decirle, es que lo ideal es que todos en el edificio usen de estas y las dejen en el contenedor del orgánico para que ya la persona pueda hacer la mezcla, porque la bolsa también es degradable. Mira este tema, las chiquiticas son para el popó de los perritos, ¿sí? Nosotros tenemos estas y unas más pequeñitas que son para el popó del perro. Yo necesito En de determinados esas, compostadores pero el popó tú del- puedes tratar Yo el también. popó de Gatos. tu perro más la bolsa con todos tus residuos orgánicos, ¿sí? En la línea grande que les mencionaba ahorita, que también es emprendimiento ¿Dónde y se patente consiguen? colombiana. Pues, menos ustedes las venden, pero debe haber otras organizaciones también que las vendan. Sí, nosotros realmente somos muy pocos, ¿sí? Estamos el transformador que tiene un plus de tener productos y servicios. O sea, con nosotros tenemos soluciones en energías, en aguas, en construcción sostenible, en todo el tema de movilidad, logística, todo sostenible. Y hay otras plataformas, ¿sí? Y hay algunas tiendas ecológicas, pero en Bogotá y en casi todos lados, bueno, Bioplaza y muchas tiendas están enfocadas en el tema alimenticio, realmente más. Entonces esto es un tema también de servicio de algún modo y no está todavía tristemente en muchas plataformas, pero hay varias, hay algunas en La Macarena, Teusaquillo tiene muchas soluciones, es la localidad como más activa en estos temas de sostenibilidad y por eso tenemos un programa que se llama Teusaquillo Sostenible. Y hay domicilios, entregas para que uno pueda pedir ese tipo Totalmente de cosas. libre de CO2. Nosotros hacemos cualquier tipo de domicilio en bici, estamos pensando ya Hágame el favor, implementar Miguel. movilidad eléctrica y las cargas usualmente cuando vamos por un equipamiento grande lo hacemos a través de ciclologística. ¿Qué es ciclologística? Bicis cargo, muy usadas en Europa, cajones grandes que te aguantan hasta 80 kilos, en donde ya tienes una cicloinfraestructura adecuada, en donde te puedes mover muy ágil, muy eficiente y puedes transportar la mercancía sin emitir ningún tipo de CO2. En esas Tracción bicis, humana, por la- ejemplo, vamos a recoger los residuos de los restaurantes que quieran tomar el servicio de devolverlos en compost, ¿no? En abono. Tal cual. La Sí. energía más limpia, la tracción humana. Hágame el favor, ni siquiera genero CO2 y pido mi domicilio. Así es. Sí, bueno, no, pues una maravilla. Bueno, y hay, por ahora lo que tenemos de separar los residuos en bolsas blancas y bolsas negras es suficiente. Es el primer ejercicio siempre. Siempre que nos sentamos nosotros, sería maravilloso hacerlo como en Japón, pues 39 contenedores y cada uno pues sabe dónde va el asunto porque se empiezan a utilizar. Pero el ejercicio inicial es separarlo al menos de dos bolsas. Lo orgánico déjelo aquí, lo que es comida, y lo otro, lo aprovechable, déjelo en otra bolsita. Ese es el primero. Y ahí yo quiero hacer una acotación súper importante. En todas nuestras empresas y universidades nos encontramos un contenedor que dice ordinarios, restos de comida, envolturas y servilletas.
las envolturas no tienen nada que hacer ahí, porque no son orgánicas, ¿sí? Y te dibujan el paquetico cuadrado al lado de la manzana. Y es increíble porque estas soluciones y estas empresas se llaman eco no sé qué, residuos inteligentes, manejo, y no es ni inteligente, ni ecológico, ni solución. No lo Ese es. paquetico metálico de las papas y de no sé Y qué, eso ese sí siempre es nos basura. dicen que lo mezclemos con lo orgánico, porque claro, digamos que de algún modo solo se está viendo el negocio de lo reciclable, entonces lo quieren mantener separado de todo, pero realmente lo que tiene que pasar es que ese paquetico esté con lo reciclable, que digamos es material limpio, ¿sí? Seco, Vidrio, y ya ellos cartón. pues lo puedan separar en las calles o donde sea, que eso no los va a ensuciar, pero sí es grave que estemos mezclando lo orgánico con otras eso. cosas, o sea, es una invitación a que la gente sepa que por más que las instituciones nos digan que lo orgánico va con esas envolturas, no es así, lo orgánico tiene que ir solo, eso es lo básico. Esas 2 bolsitas que tú dices es lo básico. Eso Ideal está. 3, ¿sí? Lo que es residuo, lo que Sí, no se ideal. recicla, los envolturas del jamón, del queso, de las rancheras, de todo Ojalá se nos esto. quedara ese pedacito también que ella menciona, por ejemplo, en los centros comerciales o en un restaurante, que va uno a botar sus residuos y si está el platico de cartón todavía con algo que dejé de comida, entonces lo echo todo completo a los orgánicos. No, ojalá la comidita aquí y el platico por el otro lado. Es un ejercicio, es hábito. Así es. Este es Hábito. un trabajo de hábitos, de levantarse, de meterse en el cuento, de Pero saber. cuando yo cojo, O sea, por ejemplo, una servilleta en mi casa, bueno, hay un reguero, entonces cogí una servilleta o una toalla de papel, recogí el desecho y lo boto todo donde. Eso sí es orgánico, Eso sí porque es la orgánico. servilleta está hecha a base de celulosa, ¿sí? Ah, ok. Celulosa es todo lo que esté vivo, celulosa es lo que decimos que viene o de los árboles o del bagazo de la caña o el café o el arroz, todo lo que esté a base, en una base viva es celulosa, es a base de celulosa. Ahí también viene el ejercicio de aprender de dónde vienen las cosas y de qué están hechas. Y Total. ahí ya es mucho más fácil. Total, yo creo que ese es, estoy aprendiendo, la trampa de la palabra basura. Es que yo no me preocupo por la basura, otros que se encarguen de ese problema. Es que ni siquiera tengo que aprender de la basura es para botar. Basura. La basura es desechable, la basura huele mal, la basura hay que taparla. Eso no es ningún problema, eso se tapa, las canecas están diseñadas para eso. Usted la pone, tapa la caneca, la basura. Y no la vuelve ni a no mirar. la vuelve ni a mirar. Resulta que no es así. Y así, ese mundo que se nos está abriendo ahí, es el camino para tener un planeta sostenible, para que sus hijos vivan mejor, para que sus nietos vivan mejor y para que usted viva mejor. Muchísimas gracias. A Muchas ustedes por la gracias a invitación ustedes y a todos. ustedes. Y a todos por esa intención que esperamos que sea real a partir de hoy, de decir, bueno, yo puedo hacer un poquitico para que las cosas estén bien. Pensemos todos que los rellenos sanitarios no son una solución, ¿sí? Es algo que porque exista no quiere decir que esté bien. No es una solución, las ciudades no deberíamos tener ese tema, sino realmente desde el consumo todo se puede cambiar. Así que los esperamos en nuestras redes, nos llaman, nos visitan y les ayudamos con todo lo que necesiten, sea ¿Cuál para es la su red? negocio, para la casa, para un restaurante, El para el transformador, edificio. ¿cierto? El transformador en redes, estamos @eltransfo. @eltransfo. Arroba el transfo, muy bien. De cariño. De cariño. Hacemos una pausa.